El peso de la vergüenza puede ser más pesado que cualquier carga material que podamos imaginar. No es solo un sentimiento transitorio, sino una presencia constante que se instala en lo más profundo del alma, arrastrando consigo la paz y la libertad. A menudo nos encontramos tan sumidos en el temor y la culpa que no somos capaces de mirar más allá de nuestra propia oscuridad interior. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos bajo el yugo de la vergüenza. Él, que ve el corazón humano, sabe que nuestras miserias son ocasiones perfectas para la misericordia. ¿Por qué entonces insistimos en ocultar lo que nos duele? Quizás porque la vergüenza nos aleja de los demás, nos hace sentir incompletos e indignos del amor de Dios. Pero, ¿acaso no es en nuestra vulnerabilidad donde Él puede actuar con mayor poder? En la desnudez del alma, Él puede sanar lo que está quebrado y restaurar lo que se ha perdido. La primera clave para romper con el ciclo de la vergüenza es precisamente reconocerla, mirarla de frente y traerla ante la presencia de Dios. En lugar de huir de ella, debemos permitir que la luz de la gracia la transforme. La vergüenza, cuando es admitida en oración, tiene el poder de conducirnos a la liberación, pues es un primer paso hacia la rendición total a la voluntad divina. En el encuentro con Dios, no hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar, ni herida demasiado profunda que Él no pueda sanar. Y aunque la vergüenza parece un obstáculo infranqueable, puede convertirse en el terreno fértil donde florece el arrepentimiento. Permítanme compartir con ustedes una historia que ilustra este principio con profunda claridad. San Agustín de Hipona, uno de los santos más grandes de la Iglesia, pasó muchos años de su vida sumido en la vergüenza de sus pecados. Su alma estaba rota, su vida marcada por una búsqueda interminable de placer y éxito mundano. Sin embargo, cuando llegó el momento de su conversión, no fue un discurso el que lo convenció, ni una visión celestial. Fue la confrontación directa con su propia oscuridad. En su obra, Las Confesiones, Agustín relata cómo, al caer de rodillas en su desesperación, se atrevió a mirar su alma con sinceridad y suplicar a Dios: «Dame la gracia de arrepentirme». No fue un acto grandioso ni perfecto, sino un humilde reconocimiento de su necesidad de perdón. A través de ese momento, Agustín comprendió que la verdadera libertad solo se encuentra en el arrepentimiento sincero y en la aceptación del amor incondicional de Dios. El Señor no lo rechazó. Al contrario, lo abrazó con misericordia. Este acto de humildad transformó su vida y su historia se convirtió en un testimonio de la gracia transformadora de Dios. ¿Acaso no es esto lo que nos sucede a nosotros cuando enfrentamos nuestra vergüenza y en lugar de huir nos arrodillamos ante Dios en oración? Nos permite ver que nuestro pecado no nos define, que nuestra vergüenza no es nuestro final, sino un punto de partida hacia la purificación. En estos momentos de rendición, la presencia de Dios nos envuelve, nos sana y nos reconcilia con Él. Podemos seguir el ejemplo de San Agustín y orar con sinceridad: Señor, reconoce mi vergüenza, mis fallos y mi arrepentimiento. Perdóname y límpiame de todo mal. Esta oración, aunque simple, es un acto profundo de fe. Nos recuerda que al igual que el Hijo pródigo, podemos regresar al Padre, sin importar cuán lejos hayamos ido. Y Dios, lleno de misericordia, nos acoge sin reservas. Este acto de rendición nos libera del peso de la vergüenza. Al confesarnos ante Dios, no solo reconocemos nuestras faltas, sino que también aceptamos su perdón. En este acto de fe, encontramos no solo el alivio de la vergüenza, sino también la paz que solo Él puede dar. La confesión no es un simple acto ritual, sino un puente hacia la reconciliación. Nos ayuda a liberar el alma de las cadenas que nos atan y nos permite caminar nuevamente con Dios. En 1 de Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no solo nos da consuelo, sino también confianza. Si aceptamos nuestra vergüenza ante Él, podemos estar seguros de que en su infinita misericordia, Él nos perdonará. Esto no significa que el camino sea siempre fácil. De hecho, el camino del arrepentimiento a menudo está marcado por la lucha interior, por la resistencia del ego que no quiere admitir la culpa. Pero en esa lucha, podemos estar seguros de que no estamos solos. La gracia de Dios nos acompaña,
Nos da fuerza para vencer los obstáculos internos y para encontrar la verdadera paz en su perdón. Este es un proceso continuo, un camino de purificación que nunca termina, pero que nos acerca cada vez más a la paz que Cristo nos promete. Si hoy sientes el peso de la vergüenza en tu corazón, te invito a no huir de ella. Llévala a Dios en oración. No importa cuán grande sea tu carga. Él está esperando para liberarte. Que esta reflexión te inspire a dar ese primer paso hacia la sanación. Si deseas profundizar en este camino, suscríbete para recibir más enseñanzas y oraciones que te guiarán en tu viaje espiritual. El arrepentimiento sincero es una puerta que nos conduce a una vida nueva, una vida llena de la gracia divina que disipa las sombras de la vergüenza y la culpa. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero no es simplemente una confesión de palabras, sino un acto profundo del corazón. No se trata solo de reconocer nuestros errores, sino de un cambio de actitud, una conversión interna que permite que Dios transforme nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. En la vida de los santos, vemos que este cambio radical siempre va acompañado de una disposición a abrazar la misericordia de Dios sin reservas, por más doloroso que sea el proceso. La historia de Santa María Magdalena es un ejemplo luminoso de cómo el arrepentimiento puede transformar incluso la vida más marcada por el pecado. María Magdalena, una mujer de la que se decía que había llevado una vida de pecado, fue tocada por la misericordia de Jesús de una manera tan profunda que su vida se transformó completamente. En Lucas 7:47, Jesús le dice: «A sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama». María Magdalena no solo reconoció sus errores, sino que se entregó completamente a la gracia de Cristo sin temor ni vergüenza. Su amor por Él fue la respuesta natural a la gran misericordia que había recibido. Al igual que ella, debemos aprender a mirar nuestras propias faltas no con condena, sino con la esperanza de que el amor divino puede sanar incluso las heridas más profundas. Nos preguntamos, ¿cuántas veces dejamos que nuestra vergüenza nos detenga? Nos impida acercarnos a Dios. ¿No es la vergüenza en realidad una barrera que nosotros mismos construimos para evitar la liberación que Él nos ofrece? El primer paso es permitir que el arrepentimiento sea una experiencia transformadora, no un acto aislado. En nuestra vida cotidiana podemos cultivar esta actitud de arrepentimiento genuino al reconocer nuestras faltas sin justificar ni ignorar nuestros pecados. La clave está en la humildad y el deseo sincero de cambiar. La oración que sigue es un buen ejemplo de cómo podemos comenzar este proceso. Señor, reconozco mis faltas ante ti. Mi alma se ve marcada por mis errores, pero confío en tu misericordia. Ayúdame a convertir mi corazón, a arrepentirme sinceramente y a caminar por el camino de la verdad y la luz que tú me ofreces. Esta oración es simple, pero profunda, porque nos invita a una reconciliación sincera con Dios. Al igual que Santa María Magdalena, podemos encontrar la paz interior cuando nos atrevemos a enfrentar nuestra vergüenza con valentía, sabiendo que la misericordia divina es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. Y aunque el arrepentimiento pueda ser doloroso, también es el camino hacia la sanación. Con cada acto de contrición sincero, nuestra alma se purifica y se hace más receptiva a la gracia. Sin embargo, el proceso no termina en el arrepentimiento. La verdadera transformación radica en el seguimiento de Cristo, en convertir nuestra vida en un testimonio vivo de su amor y perdón. Esto implica vivir con un corazón dispuesto a perdonar a los demás, a reconocer que, como hemos sido perdonados, también debemos perdonar. En Mateo 6:14 Jesús enseña: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial». El perdón es un acto liberador, que no solo sana nuestras relaciones con los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos del peso de la ira y el resentimiento. ¿Cómo podemos esperar recibir perdón si no estamos dispuestos a perdonar? Este es un desafío profundo, pero es un paso crucial en nuestra jornada de sanación. A medida que aprendemos a perdonar, descubrimos que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza. Es un acto de valentía que nos permite liberar el alma del rencor y abrir el corazón a la paz que solo Cristo puede dar. El perdón,
tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es esencial para restaurar la armonía en nuestras relaciones y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. La verdadera liberación comienza cuando dejamos de cargar con los pesares del pasado y comenzamos a vivir en la luz del perdón divino. Te invito a reflexionar sobre este proceso. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? O tal vez necesitas perdonarte a ti mismo. El arrepentimiento sincero nos lleva al perdón y el perdón nos lleva a la paz. Que esta reflexión te inspire a vivir con un corazón libre de culpa y resentimiento y a abrirte más plenamente a la gracia que Dios tiene para ti. Te animo a que, al igual que Santa María Magdalena, permitas que la misericordia de Cristo transforme tu vida por completo. En este proceso, recuerda siempre que no estás solo. La gracia divina está cerca, esperando a ser recibida con un corazón humilde y dispuesto. Este acto de perdón no solo reflejaba su amor por Cristo, sino también su profunda comprensión de que, al perdonar, liberaba su alma de las ataduras del odio y el resentimiento. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos muestra que el perdón no siempre es fácil, ni justo según los criterios humanos, pero es liberador. San Esteban, al perdonar, encontró la paz en medio de su sufrimiento, y esa paz es la que también podemos encontrar nosotros si seguimos su ejemplo. El perdón, entonces, no es un acto que dependa del merecimiento del otro, sino de la necesidad de nuestra propia liberación espiritual. ¿Por qué seguir cargando con el peso del resentimiento cuando Dios nos ofrece la libertad de soltarlo? Y aquí tal vez surge la pregunta más difícil. ¿Cómo perdonar cuando el dolor es tan grande que parece imposible de olvidar? El perdón no significa olvidar el mal hecho, ni borrar la injusticia. Perdón no es sinónimo de reconciliación instantánea ni de olvidar el daño que se nos ha causado. Perdón significa soltar la necesidad de castigar, soltar el derecho a vengarnos y en su lugar entregar esa herida a Dios. Él es el único que puede sanar lo que está roto. Y al perdonar, lo entregamos todo a Él, confiando en que su justicia es más grande que la nuestra. La práctica del perdón es, en realidad, una de las formas más poderosas de seguir a Cristo. Al perdonar nos parecemos más a Él porque estamos imitando su amor inmenso y su sacrificio. Recordemos que Él perdonó a sus verdugos en la cruz y Él nos llama a hacer lo mismo. En Mateo 18, 21 y 22, Jesús nos invita a perdonar no solo una vez, ni 7 veces, sino 70 veces 7. Este número no es literal, sino simbólico. Un llamado a perdonar siempre, sin límite. El perdón, como todo en la vida cristiana, es un proceso. Puede ser que al principio no sintamos que hemos perdonado de verdad, o que la herida siga sangrando a pesar de nuestros esfuerzos. Pero lo importante es el paso inicial, hacer la decisión de perdonar, de liberarnos de lo que nos ata y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para sanar. Una oración sencilla y sincera puede ser el comienzo de este proceso de liberación. Señor, en tu infinita misericordia, te pido que me des la fuerza para perdonar. Sé que esto no es fácil, pero confío en que tu gracia me ayudará a sanar. Ayúdame a soltar el rencor y a confiar en tu justicia. Esta oración es un acto de humildad y fe. Nos recuerda que no estamos solos en este proceso y que Dios en su amor nos asistirá en cada paso. Al practicar el perdón, también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nuestra mayor lucha es perdonarnos por los errores que hemos cometido. Pero si Dios nos ha perdonado, ¿por qué seguir atados a nuestras propias culpas? Al perdonarnos también nos liberamos y damos lugar a la paz que solo Él puede ofrecernos. En la medida en que nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a perdonar, encontramos la verdadera libertad. El perdón nos permite dejar de ser prisioneros de nuestras emociones y de las ofensas del pasado. Nos da la paz que solo el Espíritu Santo puede impartir. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestra vida diaria, es importante que cultivemos esta disposición al perdón. No esperemos a que el otro se disculpe, ni que el tiempo cure las heridas. Perdona ahora, mientras el dolor todavía está fresco. El perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es un acto que nos conecta con el amor incondicional de Dios y es, en última instancia, la única forma de ser verdaderamente libres. Que este mensaje te inspire a perdonar, a soltar lo que te ata y a vivir en la paz que Dios ofrece. Recuerda, el perdón no depende del otro, sino de ti.
Si sigues este camino, encontrarás no solo la paz, sino también una nueva relación con Dios y con los demás. El perdón es una de las manifestaciones más profundas de la gracia de Dios, y como tal, nos invita a adentrarnos en un terreno sagrado, un campo de purificación donde nuestras almas pueden hallar la paz que tanto anhelan. En la Sagrada Escritura vemos que el perdón no es simplemente un acto de benevolencia hacia los demás, sino una necesidad para nuestra propia sanación. En el Evangelio de Mateo 18, 21-22, Jesús nos exhorta a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, lo que nos indica que el perdón debe ser una constante en nuestras vidas, sin límites, sin reservas. Pero, ¿cómo lograr esto en la práctica? ¿Cómo perdonar cuando la herida es profunda y el dolor es grande? Aquí encontramos un ejemplo sublime en la vida de San Francisco de Asís, quien vivió con un corazón profundamente transformado por la gracia del perdón. San Francisco, conocido por su amor y compasión, fue un hombre que experimentó el dolor y el sufrimiento, pero también entendió que el perdón era el camino hacia la paz interior. En una de las etapas más difíciles de su vida, cuando muchos lo abandonaron y lo calumniaron, Francisco no solo soportó los ataques, sino que los aceptó con gozo. En su corazón no había espacio para el rencor. Al contrario, él oraba por aquellos que lo habían herido, pidiendo a Dios que los bendijera. San Francisco vivió las palabras de Cristo: Padre, perdona a tus enemigos y bendice a los que te maldicen. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo el perdón tiene el poder de liberar no solo al que perdona, sino también a la persona que recibe el perdón. Y es que al perdonar, nuestra alma se purifica y al mismo tiempo crece en humildad y generosidad. Sin embargo, la práctica del perdón no es siempre fácil, especialmente cuando la herida es profunda y el dolor se siente injusto. Nos encontramos atrapados en un ciclo de ira y resentimiento, y en esos momentos nos preguntamos, ¿es posible perdonar algo tan grave? ¿Es justo perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño? Estas preguntas surgen porque, como humanos, tenemos una tendencia natural a protegernos, a justificar nuestra ira. Pero debemos recordar que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. No es un acto de ignorar el mal hecho, sino de liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. Al perdonar, no estamos justificando las acciones del otro, sino liberándonos del peso de la venganza. Es cierto que en ocasiones nos sentimos tentados a mantener nuestro derecho a la ira, creyendo que el castigo del otro nos dará paz. Sin embargo, el perdón nos libera de esta ilusión, porque sabemos que Dios, en su infinita justicia, se encargará de todo lo que nos ha sido hecho. En Romanos 12:19, San Pablo nos recuerda: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Aquí encontramos consuelo, porque Dios nos asegura que Él hará justicia. No necesitamos cargar con el odio ni el resentimiento, ya que Él tomará en sus manos lo que nos corresponde. Al practicar el perdón, lo que realmente estamos haciendo es confiar en la justicia divina y entregar nuestras cargas a Dios. Este acto de confianza es liberador porque nos permite vivir en paz, sin la constante lucha interna que el rencor genera. Un aspecto importante del perdón es que nos permite sanar internamente. Cada vez que perdonamos, damos un paso hacia la sanación de nuestra alma. Si bien el perdón no borra el mal sufrido, sí nos permite ponerlo en las manos de Dios, quien puede restaurar nuestro corazón. La oración de perdón es una herramienta poderosa para este proceso. Una oración sencilla pero profunda podría ser: Señor, hoy te entrego mi dolor y mi rabia. Te pido que me des la fuerza para perdonar, para soltar el rencor y confiar en tu justicia. Ayúdame a sanar y a vivir en paz, sabiendo que tú estás en control de todo. Esta oración no solo es un acto de humildad, sino también de fe. Nos recuerda que, aunque el perdón es un camino difícil, no estamos solos en este proceso. Dios nos acompaña en cada paso, dándonos la gracia necesaria para superar nuestras emociones y avanzar hacia la sanación. La vida de los santos nos ofrece numerosos ejemplos de este tipo de perdón.
Uno de los más conmovedores es el de Santa Teresa de Ávila, quien, a pesar de las críticas y persecuciones que sufrió en su vida, nunca dejó que el rencor se apoderara de su corazón. En su oración, pedía a Dios no solo por el perdón de sus propios pecados, sino también por la gracia de perdonar a aquellos que la atacaban. Ella entendía que el perdón es una vía hacia la libertad interior. Es importante recordar que el perdón no se trata de olvidar lo que nos hicieron, sino de liberarnos del control que esa ofensa tiene sobre nosotros. Al perdonar, no estamos minimizando el daño, sino eligiendo soltar la necesidad de venganza y dolor. Este acto de liberación nos permite avanzar en el camino hacia la paz interior, esa paz que solo se encuentra cuando dejamos ir las cargas que nos atan. A través del perdón, el alma se purifica, se renueva y se hace más receptiva a la gracia de Dios. La paz que sentimos al perdonar es el testimonio de que hemos entregado nuestra vida a Dios, confiando en su voluntad y en su poder para restaurarnos. Al vivir el perdón, también vivimos el amor de Dios de una manera más profunda. El perdón es la manifestación de su amor en nosotros, y al perdonar nos convertimos en instrumentos de ese amor para los demás. Cada acto de perdón nos acerca más a Dios, nos hace más semejantes a Él y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Que este mensaje te inspire a dar el paso hacia el perdón, a soltar las cargas que te atan y a vivir en paz. Recuerda, al perdonar no solo liberas a los demás, sino que también te liberas a ti mismo. Que el perdón sea un acto constante en tu vida que te conduzca hacia la verdadera paz que solo Dios puede dar. Al final de este camino, encontramos una de las enseñanzas más profundas de la vida cristiana: la aceptación del perdón divino y la paz interior que solo Dios puede dar. Este es el último paso hacia la verdadera reconciliación con nosotros mismos, con los demás y con Dios. El perdón divino, lejos de ser algo abstracto, se convierte en una fuerza tangible que nos transforma desde adentro. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la oportunidad de liberarnos de las cargas del pasado, de los rencores que arrastramos y de las cicatrices de nuestro pecado. Sin embargo, para experimentar plenamente esta paz, debemos aprender a confiar en la acción de Dios en nuestras vidas. En la vida de San Agustín, vemos cómo este proceso de aceptación del perdón divino puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Agustín pasó gran parte de su juventud buscando la paz en placeres mundanos, en el conocimiento, en la vanidad. Sin embargo, nunca encontró la paz verdadera. Fue cuando se rindió, cuando aceptó que nada en este mundo podía satisfacer su alma, que experimentó la transformación más profunda. En sus confesiones, Agustín describe cómo, después de años de lucha, finalmente se entregó al perdón de Dios y, en ese momento, encontró la paz que tanto buscaba. Dios, en su infinita misericordia, no lo rechazó. Al contrario, lo abrazó, transformando su vida de una manera que Agustín nunca habría imaginado. En 1 de Juan 1:9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Esta cita nos recuerda que la misericordia de Dios es constante y fiel, siempre disponible para aquellos que buscan la reconciliación. Al experimentar este perdón, no solo somos liberados de la culpa, sino también renovados en el amor de Dios. Un amor que no depende de nuestros méritos, sino de su gracia infinita. La verdadera paz, por lo tanto, no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos, sino de nuestra apertura a la gracia divina. Dios nos ofrece su perdón, pero para recibirlo debemos estar dispuestos a rendirnos, a soltar el control y a confiar plenamente en su amor. Este proceso de rendición no es fácil y no siempre es inmediato. A veces el corazón humano resiste, aferrándose a la vergüenza, al arrepentimiento no sanado. Pero Dios nos invita a dejar ir todo aquello que nos aleja de su paz. No se trata de ser perfectos,
sino de ser sinceros en nuestra disposición a recibir su perdón. Como en la historia del hijo pródigo, quien, a pesar de su pecado y de haberse alejado de su padre, encontró el perdón y el abrazo amoroso del Padre cuando regresó con el corazón arrepentido. Dios espera que, al igual que el hijo pródigo, nos acerquemos a Él con humildad, reconociendo nuestras faltas y aceptando el perdón divino sin miedo ni reservas. Al recibir este perdón, encontramos la libertad que solo Él puede otorgar. La paz que sigue la reconciliación con Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos recuerda Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios, de nuestra aceptación de su perdón y de nuestra disposición a vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo entonces podemos vivir de manera más plena esta paz que Dios nos da? Primero debemos aprender a confiar cada vez más en Él, a entregarle nuestras cargas, nuestras dudas y nuestras heridas. La oración es la vía por la que esta paz se cultiva. Al orar, nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas, permitiendo que su Espíritu nos llene de consuelo y nos guíe en el proceso de sanación. Una oración profunda y sincera puede ser: Señor, te entrego mi corazón y todo lo que me pesa. Confío en tu misericordia infinita y te pido que me llenes de tu paz. Ayúdame a vivir en la certeza de que tú estás conmigo, perdonando mis pecados y sanando mis heridas. Esta oración no es solo una petición, sino un acto de fe, un reconocimiento de que Dios es el único que puede restaurar nuestra paz. Además de la oración, es vital que también busquemos la reconciliación con los demás. La paz que Dios nos otorga no debe quedar confinada en nuestro corazón, sino que debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. El perdón no es solo para liberarnos a nosotros mismos, sino para ofrecer a los demás la oportunidad de experimentar la misma gracia y misericordia que hemos recibido. Al perdonar, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. El perdón es una forma tangible de vivir el amor cristiano, de seguir el ejemplo de Cristo, que nos enseñó a perdonar incluso a aquellos que nos hacen daño. En Colosenses 3:13, San Pablo nos exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que el perdón es un mandato, no una opción. Al perdonar, cumplimos con la voluntad de Dios y nos acercamos más a la paz que Él tiene reservada para nosotros. Finalmente, el perdón y la paz son inseparables. La paz que Dios ofrece solo puede ser experimentada plenamente cuando somos capaces de perdonar y de recibir su perdón. Esta paz no es solo un sentimiento, sino una forma de vivir, una forma de relacionarnos con los demás y con Dios. Al vivir en paz, nos convertimos en instrumentos de esa paz en el mundo, llevando la luz de Cristo a todos los que nos rodean. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, y que, al aceptar su perdón, vivas en la libertad y la alegría de saber que en Cristo todo es posible.